Muy bien, continuamos entonces adorando el nombre de Dios en esta noche y le damos gracias a Él por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente para poder adorarle. Agradecemos a cada persona que está allí conectada. Gracias al Señor porque podemos seguir adorando a Dios. Saludamos a cada persona que está allí conectada. Quiero saludar especialmente a Carito, a Carolina. Dios te bendiga, Carito. A Josefina, a Emanuel Andrés Garzón. Dios lo bendiga. A Marcela Cortés, a Julie Merchan, a Adela, a Ani, a Vanessa y a las diferentes personas que también están allí conectadas. Gracias por conectarse y seguimos entonces en esta hora para adorar al Señor. En esta noche entonces, como es un compromiso con cada uno de ustedes, estamos tratando un tema muy interesante que sé que ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. Este tema lo hemos titulado Un corazón arrepentido y ya vamos por nuestra tercera predicación, tercera enseñanza de este tema. Considero que son muchas las cosas que Dios está haciendo a través de esta palabra. He escuchado bastantes comentarios de diferentes personas que nos escuchan. Hay algunas personas que lo ven en diferido y gracias a Dios porque lo pueden ver luego. Gracias al Señor porque pueden allí conectarse. Pero realmente el efecto que ha tenido esta palabra ha sido impresionante. Yo le daba gracias a Dios por hablarnos este tema en este tiempo y por permitirnos adorar su nombre, su presencia y por permitirnos estar aquí. Esta noche también me acompaña Ana, la hermana Ana, y está con nosotros entonces para continuar. Mi hermana Ana, Dios la bendiga y bienvenida. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Como nos decía el pastor, continuamos en la serie de Un corazón arrepentido, ¿verdad? Voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿verdad? Desde el inicio, desde la introducción que vimos hace 2 semanas, cuando nos habla de la historia del rey David, de cuando el profeta Natán lo confrontó después de haber pecado, ¿sí? Lo confrontó en 3 áreas. Veníamos tocando el área de lo que es la sensatez, el llamado y el destino, ¿sí? Dios nos confronta en todas estas áreas y en otras más. Sin embargo, pues ahorita estamos tocando este tema y es bien interesante porque, como veíamos en la historia, David creía que estaba haciendo las cosas bien en todo momento porque era rey y resulta que aún siendo rey se le olvidó la posición en que el Señor lo había puesto, olvidó el lugar y el título que tenía. Olvidó que el Señor, de dónde lo había sacado, a dónde lo había llevado. Y es tremendo porque cuando Dios lo confronta a través del profeta Natán, él reflexiona y es maravilloso ver cómo él se arrepiente. O sea, qué mejor ejemplo que el del rey David con ese arrepentimiento genuino. Así es. ¿Verdad? Con ese Así corazón, con ese dolor, aquella cosa tan tremenda cuando cae en razón de lo que había hecho. Así es. Y entonces, pues vamos a continuar hoy viendo este tema tan maravilloso, porque pues de la misma manera Dios nos confronta en diferentes áreas de nuestra vida y es importante que le abramos nuestro corazón al Señor. Amén, así es. Bien, gracias mi hermana. Hace 8 días entonces empezábamos a tocar como tal lo que es el Salmo 51. Entonces, así como nuestra hermana Ana nos hacía el recorderis de lo que habíamos visto, estábamos primero en el segundo libro de Samuel, donde allí se cuenta más a detalle las circunstancias de la composición del Salmo, ¿no? Exacto. Y las circunstancias eran el motivo de pecado que nuestra hermana Ana nos estaba recordando y que nos estaba refrescando acerca del rey David, una de las grandes fallas de su vida y de su corazón, la cual hoy para nosotros, al haber quedado registrada en la palabra, es motivo de enseñanza. Sí, claro. Es motivo de un ejemplo, de un espejo, como diríamos muchos, para que nosotros no hagamos lo mismo. Y en la Biblia se encuentran registrados los diferentes errores de los diferentes hombres de Dios que tristemente cayeron en pecado. No solo de hombres, también del pueblo de Israel. Si tú estudias la palabra en el Antiguo Testamento encontrarás al pueblo fallando frecuentemente. Y a través de la historia incluso. Y Dios en su infinita misericordia
permitió que quedase allí registrada en la palabra, quedase allí registrada estas circunstancias para que hoy nosotros, como también sus hijos, nos tocó a nosotros en esta temporada, en este tiempo, leer no solo las grandes bendiciones y los grandes milagros que Dios hizo a favor de su pueblo, sino también los grandes errores que ellos cometieron como pueblo y como personas, para que precisamente nosotros no hagamos, en el mismo así error. es, no hagamos lo mismo, no caigamos en el mismo error. Así que esta palabra sé que te va a confrontar. Hace 8 días empezábamos a ver entonces, de acuerdo al Salmo 51, las características de un corazón arrepentido. ¿Recuerdas la primera? Sí, el corazón arrepentido lo primero que hace es buscar a Dios. Muy bien, esa era la primera que estábamos viendo hace 8 días. Acude a Dios, busca a Dios. Es lo primero que hace un corazón arrepentido. Y eso lo podíamos notar en el versículo 1 y 2 del Salmo. Recordábamos también que los salmos eran canciones, composiciones que se clasificaban a algunos en lamento, ¿no? Como es bien dicho este Salmo 51. Bien, para entrar en materia, quiero invitarle a que usted nos acompañe allí al versículo 3 al 5. Vamos a estar viendo en esta hora. Creo que también vamos a alcanzar a solo tocar un punto como tal. La segunda característica de un corazón arrepentido. Hace 8 días veíamos la primera, que es busca a Dios, acude a Dios, y la segunda la vamos a ver hoy reflejada desde el versículo 3 al versículo 5. Así que yo le quiero invitar a que usted desde allí, desde casa, desde donde te encuentres, puedas entonces estar atento a esta palabra que Dios tiene preparada para ti y para mí. Es una palabra que estudiándola me confrontó demasiado y me enseñó muchas cosas que sé que también nos va a enseñar a todos nosotros. Así que mi hermana Ana, por favor, quiero invitarle a que nos lea desde el principio, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, para que podamos recordar los 2 primeros versículos y luego entrar en materia desde el versículo 3. Así que allí acompáñanos desde tu casa con la lectura bíblica también. Versículo 1. Verso 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén y amén. Tremendas palabras, ¿verdad? Qué oración tan profunda. Qué rico sería conocer esas oraciones que nuestros hermanos hacen, ¿no? Pero aquí, por la misericordia de Dios, Dios permitió que la oración, el salmo, que se convirtió en canción para todo Israel, donde todo el pueblo, incluso los no judíos, conocieron la falta de un rey. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza, ¿cierto? Hablábamos hace 8 días y habían comentarios de diferentes personas que nos decían, no, uno que lo descubran así como dicen, ¿no? Infraganti. Uy, yo creo que es algo terrible, ¿no te parece? Sí, claro. Como dicen, qué oso, ¿no? ¡Qué oso! Sí, muy bien. El segundo principio, o la segunda característica de un corazón arrepentido, porque notamos por el segundo libro de Samuel que David se arrepintió. Sí, claro. Y este es el gran beneficio del rey David, haberse arrepentido. Por eso el título de la enseñanza es Un corazón arrepentido. Lo primero, acude a Dios. Y lo segundo, como te dije, se encuentra plasmado del 3 al 5. En los versículos que tú leías, voy a volver a retomarlos rápidamente para que tú notes lo siguiente. Porque yo reconozco mis rebeliones. Después de buscar a Dios, comienza a decirle algo. Claro. Esto. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5 y último. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Son 6 veces, las veces que aparece en tres versículos, ¿sí? 6 veces aparece la palabra maldad o pecado. 6 veces. ¿Qué tenía fresco David?
El pecado. El pecado Se que había sentía cometido. sucio. ¿Cómo se sentía? Se sentía Claro, inmundo. imagínate, cuando uno tiene alguna preocupación o alguna circunstancia que tiene fresquita, uno aunque esté trabajando, aunque esté haciendo sus cosas, usted no deja de que... Siempre de pensar Ahí. en eso. Sí, Ahí. ¿verdad? Y la insistencia del Salmo hasta el versículo 5 de pecado, maldad, rebeliones, he pecado, he hecho esto, He hecho soy lo malo. injusto, me concebió mi madre en pecado, he hecho maldad. ¿Qué tenía fresco David en su mente? El pecado tan El grande que había pecado tan cometido. grande que había Lo cometido. atormentaba. Lo atormentaba. Y comienza a usar una palabra en el versículo 3 que dice, porque yo reconozco. Eso es lo más importante. Amén. Reconocer delante del Señor Amén. Nuestro pecado. Así es. Y Reconocer que somos impuros delante de Él. así es. Y este es la segunda característica de un corazón arrepentido. La segunda es que reconoce que es culpable. Amén. Amén. Reconoce que es ¿qué? Culpable. Algunos dirán, reconoce su pecado. No. Y yo quiero hacer la diferencia. Porque en el pasaje, David no está reconociendo su pecado como tal, sino está reconociendo que es culpable del pecado que cometió. Y me quiero detener para hacerle entender lo siguiente. Una cosa es reconocer el pecado y otra muy diferente es reconocer que es culpable. Exacto. Una persona, y tristemente uno habla con muchas personas, que reconocen que fallan, Pero se justifican. pero se justifican. Y es allá donde yo iba. Y ese es el grave problema. Ahí está. No están reconociendo que son ¿qué? Culpables, que es diferente. Sí, claro. Y lo majestuoso del texto, mi amado hermano, mi amado amigo que me está escuchando, es que David no solo reconoce su pecado, sino que reconoce que es culpable. Es decir, se está echando la culpa de, sí señor, yo tengo la culpa. No voy a buscar culpables. Claro, no se justifica. El culpable soy yo. Y tristemente, a veces nosotros como personas, cuando cometemos una falla o vamos a Dios, le decimos, reconocemos el pecado. Sí, Señor, usted sabe que yo la embarré, metí las patas. Pero, Señor, es que lo que me llevó a hacer eso fue esto y esto y esto. Empieza la ¿Qué estamos justificación. haciendo? Estamos empezando a justificar para apaciguar la culpa. Y me encantaba encontrar en el texto que la segunda característica de un corazón arrepentido es que no solo reconoce su pecado, sino que reconoce que es culpable. Qué tremendo, ¿cómo te parece? Claro, me parece muy importante y es una gran enseñanza porque Claro. tenemos que vernos en ese espejo de David. Así es. Vernos que muchas veces, como decía la semana pasada, le pedimos cosas al Señor y después nos quejamos porque no nos las da, pero no nos damos cuenta que es que tenemos esa cosita ahí que tenemos que soltar. Total. Y tenemos que dejar atrás, dejar de justificarnos, entender que somos pecadores y que cuando lo hacemos con todo el conocimiento y que Así tenemos es. que aceptar que en nosotros, muy en el fondo, pues tenemos que cambiar. Así es, total. La culpabilidad que está aceptando David, escúchame hermano que yo le estoy diciendo, lo que le voy a decir. El tema del pecado es netamente espiritual. Amén. Y cuando una persona no acepta que es culpable, todavía las llaves las tiene Satanás. Así es. Y cuando una persona acepta la culpabilidad, inmediatamente le está quitando el poder a Satanás de que lo avergüence, de que lo atormente, de que lo acuse, incluso de que lo siga tentando a volver a hacerlo. Así es. Por eso es que una persona, y no sé si usted se puede identificar con esto, una persona que ha cometido un pecado y que no lo confiesa o que no busca asumir su culpabilidad y reconocer, porque hay situaciones de la vida donde uno comete circunstancias difíciles, donde uno muchas veces necesita ayuda, hermana Ana. Sí es. Y hay circunstancias con las que uno como ser humano lucha, que se pueden volver tan duras que uno necesita la ayuda de alguien. Sí, necesita obviamente la intervención principalmente del Señor, pero tú necesitas muchas veces buscar una persona de autoridad. Un líder de autoridad. Y sí, la Biblia no lo dice como tal, pero yo considero que el líder de autoridad que le ayudó a David fue Natán. Fue el profeta. El profeta Natán. Total. Y si usted se da cuenta, desde el principio, el que David haya podido sentir la culpabilidad y reconocer su pecado, lo comenzó a hacer libre. Porque es que es lo que sucede con una persona. Nos ata. Así es, el pecado ata. Y escúcheme, no decirlo, no confesarlo, no buscar ayuda cuando se requiere, escúchame, todavía Satanás tiene las llaves.
David Así duró es. mucho tiempo callado. El pecado nos mantiene cautivos. Claro, lo mantiene cautivo. Y David, yo creo que las peores noches de su vida fue cuando no confesó, antes de confesar. Es decir, cuando se acaba el tormento para David, se acaba el tormento, créame mi hermano, se acaba cuando Natán va a confrontarlo. Así Es allí. Y si Dios a ti te está confrontando a través de esta predicación, si el Señor a ti y a mí nos está confrontando en algún pecado oculto o en alguna circunstancia que hayamos hecho nosotros mal, yo te quiero invitar a que tú busques a Dios, a que acudas a Él, primer principio, y segundo, a que reconozca que eres culpable. ¿No? Y no solo en nosotros, es tremendo porque muchas veces nosotros somos partícipes, Ujú. copartícipes. Total. Muchas veces estamos viendo en algún hermano, o sea, personas que sabemos que están en pecado y terminamos nosotros prácticamente solapando el pecado. Okay. Y eso también, o sea, afecta a la persona, Ujú. pero también nos afecta a nosotros. Claro, O sea, claro. es tremendo. Incluso hay que saber hacerlo, ¿no? Porque no podemos llegar al juzgamiento. No, para nada. Sino es a llevarle en amor, porque dice la palabra, La exhortación. a la exhortación con amor para que la persona sea libre. El hecho de que Dios haya enviado a Natán era porque Dios era el primer interesado en que David estuviese bien. Exactamente. No en avergonzarlo. No. Y la segunda característica que encontramos en el rey David, que encontramos en un corazón realmente arrepentido, es que reconoce que es culpable. Y como tú te das cuenta, en el versículo 3 dice, porque yo reconozco. Y la palabra reconocer quiere decir literal, aceptar la culpa. Eso quiere decir reconocer. Exacto. Y ahí es claro. Y David usa una palabra interesante, rebeliones. La palabra rebelión quiere decir ir en contra, rebelarse. Se rebeló. ¿Ante quién se está rebelando? Ante la autoridad, que es el Señor. Amén. En este caso se está rebelando ante los principios y los mandatos de Dios. Y cuando David está diciendo, reconozco mis rebeliones, no solo está hablando del pecado que cometió de asesinato y de adulterio con Betsabé y con Urías, no, sino está reconociendo cualquier circunstancia que lo haga a él fallar delante de Dios y le haga violar las normas del Señor. Por eso él usa la palabra rebeliones. Yo creo que usted entienda, tan mal se sentía David que este salmo le sirvió no solo para pedir perdón por los pecados. Es que pidió perdón hasta por el pecado de su madre. Ok, vamos a ir allá, ¿no? Ahorita vamos a llegar allá, que eso está interesantísimo, ¿no? Dios del cielo, Dios del cielo. Pero yo le quiero invitar a usted a que note eso, rebeliones. Y yo le quiero preguntar a usted, porque esto nos tiene que tocar a nosotros. Ana y todos los que nos están escuchando, para reflexionar, no para que las digamos, para que las piense y las cambie. ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué palabras, qué cosas tenemos nosotros que son rebelión contra Dios? Que son rebelión contra las normas y los principios de Dios. ¿Qué cosas tienes tú? Yo quiero invitar, te hago esta pregunta. Muchas. No para que no me vayas a escribir aquí, yo soy así, no. No, pero, hay muchas pero que hay quiero que cambiar. Que usted piense, claro, ¿por qué razón? Porque escúcheme, cuando el pecado se concibe, es que este tema es interesante. Cuando el pecado se concibe, es decir, cuando David cayó, es decir, ¿cuándo fue que David cometió pecado? ¿Cuándo fue que se consumió el pecado? El momento en que él se acostó con la mujer. Pero ¿desde cuándo llevaba el pecado empezando a trabajar en él? Desde que lo sintió en su corazón. Desde que estaba en el balcón. Mirándola a bañarse, claro. Incluso obvio. la Biblia dice así, claro, si usted quiere hacer el estudio, allí en el segundo libro de Samuel capítulo 11, dice la Biblia, era tiempo de guerra cuando los reyes salen a pelear. ¿Y dónde estaba el rey? En un balcón. En un balcón. Tiempo mirando. Ya empezó algo de desobediencia. Y entonces se prestó ¿para qué? Para que se comenzara a maquinar y se comenzara a articular muchas cosas. Hermano, amigo que me está escuchando, recuerdo muy bien, no sé si usted recuerda, hermana, una predicación que compartimos una vez en la iglesia que se llamaba Propuestas Indecentes. Sí. ¿Sí? Propuestas Indecentes. Y yo quiero aprovechar para citar esa predicación que fue de Jesús cuando Satanás le propuso cosas indecentes. Cuando lo tentó. Cuando lo tentó. Hermano, ¿será que usted se encuentra en este momento en un balcón a punto de embarrarla? Cuidado. Pilas, mi hermano. Porque el diablo no descansa. Y el diablo
te quiere colocar a ti y a mí, nos quiere colocar circunstancias de pecado. Y el pecado de David, sus rebeliones en algún momento comenzaron a maquinar. Eso no fue del momento. Eso fue algo que comenzó a maquinar en su mente, en su corazón, y que llevó tiempo para Así que fue. llegase a convertirse en lo que tristemente se convirtió el rey David por un momento, en un asesino, en un adúltero. Y que Dios nos guarde. Y por eso la palabra rebelión que usa este texto me parece interesante, y yo quiero que tú notes la presencia de Satanás detrás de todo esto. ¿Sabes por qué? Porque el primero en rebelarse un día fue Satanás. Así es. Y es lo que Él quiere que siempre hagamos. Amén. Que Quiere nos rebelemos en contra del quiere Señor. incitarme a que vivamos en rebelión, que vivamos en contra de los principios de nuestro Señor Todopoderoso. Así que le quiero invitar a usted, mi hermano, a que usted reconozca hoy su culpabilidad. Reconozca que es culpable. Reconocer que es culpable hace y permite que se abran puertas delante de Dios para que tú puedas ser libre y puedas restaurarte. Amén. No busques culpables. Es triste hablar con una persona que justifica su pecado, que la embarró y dice, no, es que esta persona fue, es que esta cena, No, hable por usted y hable por usted, porque esto es con Dios. Y quiero ir allá. Sigue diciendo el pasaje, versículo, dice, bueno, el mismo 3 dice, y mi pecado está siempre, ¿dónde? Delante de mí. Lo que decía, lo atormentaba, no lo dejaba en paz. Amén. En ningún momento. Amén. Y yo quiero aquí resaltar algo importante. David, desde el momento en que falló, este texto nos está revelando ese tiempo. Nos está mostrando ese tiempo. David nunca se sintió en paz. Porque David amaba a Dios. Claro. Y es verdad que definitivamente cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Amén. o sea, enseguida nos redarguye, nos Claro. hace sentir mal y tiene que hacernos sentir mal, Claro. porque cuando nos está haciendo sentir mal, entonces estamos delante del Padre reconociendo que estamos Así es, mal y así que es. necesitamos de Él. Así es. David en otras versiones dice, todos los días, día y noche, me acuerdo de lo que hice. Imagínense el cargo de conciencia tan profundo que sentía este hombre. Y yo quiero aprovechar para decir algo en este momento que he dicho y que he enseñado en algunas oportunidades. Y es, ¿por qué razón Dios levantó a David? ¿Por qué razón Dios perdonó a David y lo ayudó y lo levantó, aunque sufrió las consecuencias de sus pecados? ¿Por qué no le quitó la vida? Porque sabía que lo amaba. Así es, porque David, escúcheme, porque David con este texto nos está demostrando que él realmente amaba a Dios. Y yo quiero aprovechar para decirlo por estos medios. Nunca tú puedes relacionar el pecar con no amar a Dios. No lo puedes hacer. No, para nada. No lo puedes hacer. Hay personas que les parece que les parece que la lógica de Dios es como la matemática humana, y eso no es así. No. 2 más 2 es 4. Para Dios 2 más 2 puede ser mucho más. ¿Y a qué voy con esto? Hay gente que dice, porque pecó quiere decir que no ama a Dios. Eso no es cierto. Según la palabra no es así. Incluso un corazón que se arrepiente de sus pecados demuestra que ama a Dios. Por lo contrario, y aprovecho y digo, como te contaba en alguna oportunidad, me preocupa una persona que falla y no siente nada. Es triste. Eso sí es triste. David está abriéndole su corazón a Dios y dice, Señor, la verdad, desde que la embarré, me siento como una basura. Y una persona que se siente mal cuando falla, se siente mal delante de Dios, es una persona que vale la pena. Sí, claro. Que vale la pena. Claro, porque está demostrando que ama a Dios y pues en su infinita misericordia, pues el Señor lo va a levantar. Solo que tiene que derramarse delante de Dios y soltar. Amén. Ahora, escúchame. Dios, dice la Biblia, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Escúchame, hasta cuando pecamos. Cuando pecamos. Porque cuando una persona que falla, el pecado mismo la va a hacer confesar su pecado. Porque se siente como, dice David ante eso, y mi pecado está siempre delante de mí. Estoy comiendo y me acuerdo. Estoy dirigiendo al pueblo y sé que me siento indigno. Sé que me estoy bañando y me siento una porquería, perdóneme la expresión. Vale la pena el pueblo e hijos de Dios que tristemente por debilidades, por circunstancias difíciles, le fallaron al Señor un día, pero que si tú tienes la característica de arrepentirte, de sentirte mal, como David nos está diciendo en esta noche, el Señor a través de la palabra, en reconocer su culpa, tú eres una persona que vale la pena. Amén. Así es una persona que vale la pena. Y yo te quiero invitar a ti que te levantes, te quiero decir en el nombre del Señor, Dios te dice en esta noche, levántate.
Levántate, porque si tú reconoces tu culpabilidad, Dios puede trabajar en ello. Si tú reconoces que eres culpable de lo que hayas hecho y de lo que hayas cometido, y si sientes esto de sentirte mal porque hay algo que no está bien en tu vida, si te sientes mal, Dios puede trabajar contigo. Incluso estás demostrando que lo amas. A mí el Señor, a nosotros Dios, nos colocó para restaurar. Así es. Como canales de restauración para muchos, no para acusarte por tus pecados. Y por eso leemos este salmo. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí hay algo importante. ¿Cuántas veces se repite la palabra contra ti? Varias veces. 2 veces. 2 veces. ¿Cierto? Contra ti. Contra ti solo he pecado. ¿Contra quién dice David que pecó? ¿Contra Dios? ¿Contra Urías? No. ¿Contra Betsabé? No. Contra Escúchame, Dios. aquí hay algo importante de una persona que reconoce la culpabilidad, Ana. Una persona que falla entiende que esto es con Dios, Obviamente. no con la gente. ¿Sabes por qué muchas personas no confiesan su pecado? ¿Tú sabes por qué? Por vergüenza. ¿Por vergüenza con quién? Con Dios. Con las personas. Con las personas. Con las personas, pero cuando nos derramamos con Dios. Principalmente, una persona no confiesa ni acepta su culpa por vergüenza a la gente. Así es. Y más, que Dios nos guarde, y más una persona que le sirve a Dios. Cuando hay líderes o personas que tristemente, pastores, gente que le sirve al Señor, y fallan, tristemente, lo tengo que decir, tristemente, muchos no confiesan su pecado. ¿Por qué? Porque saben que los pueden quitar del puesto, porque saben que pueden perder privilegios. Entonces, ¿qué es mejor? Quedarse callado. ¿Y sabe qué está diciendo la palabra? David, al reconocer su pecado, está en riesgo ¿qué? Ser rey. Claro, claro, porque para el momento el que cometía ese tipo de pecados merecía la muerte. Merecía la muerte. Y David conocía la ley. Obviamente. Por eso es que Natán le dice a David, no morirás, sino que Dios te ha perdonado. Pero las consecuencias, incluso su puesto de rey lo pierde por un tiempo. Si tú lo notas por su hijo Absalón y todo lo que sucedió allí, que luego vamos a estar hablando de eso. Pero yo le quiero decir por qué razón una persona necesita reconocer que es culpable. No culpable ante la gente, sino ante Dios. O sea, es decir, mi hermano, escúcheme por favor, reconozca que es culpable no por la gente, sino por Dios. Reconozca que usted ha fallado por Dios, porque está en juego su relación con Dios, no le importe lo que la gente diga acá. Amén. Y quiero aprovechar para contar un retazo de una historia muy particular que el que la vivió me permite contarla, ¿no? Porque hay que pedir permiso. Obvio. Estoy hablando de mi pastor Carlos. El pastor Carlos nació fuera del matrimonio del papá de él. Es decir, él fue un accidente. Entre comillas digo accidente porque fue un accidente para la gente, pero para Dios no. Porque toda persona que nace no es un accidente en Dios, aunque las circunstancias hayan sido terribles. Aprovecho para decirlo. El papá de él tenía su familia, era un hombre de muchos recursos y tuvo una relación con la empleada del servicio de la casa y nace el pastor Carlos. El pastor Carlos crece sin su papá y el papá del pastor Carlos, estoy hablando de hace muchos años, para no perder unos privilegios que le habían dado, él asistía a una iglesia, estoy hablando de hace más o menos 50 años atrás, 40 años. Él tiene que negar que ese hijo es de él. Y niega al pastor como su hijo, o sea, siendo un bebé. Ya habían varios pecados. Exacto, imagínate, para no perder los privilegios. Pero le resumo la historia rápidamente. Dios permite, porque el pastor crece con su mamá, una familia muy humilde en La Vega, y él cuenta que la mamá lo mandaba a pedirle al papá algo, porque el papá tenía recursos, mucho dinero, y el señor cogió un pan y se lo botaba. Wow, como un perro. Porque era el hijo bastardo, como se dice, ¿no? Pero ¿sabe? En Dios las cosas siempre son justas. ¿Y qué sucedió?
Un día cuando el pastor conoce del Señor, porque él conoce de Dios como a los 17, 18 años, él primero tiene que comenzar el proceso de perdonar a su papá, porque lo odiaba como no te imaginas. Y cuando lo perdona y lo levanta, el pastor comienza a servir y un día le dan una palabra al pastor y le dicen, y la palabra fue la siguiente, le dicen, el Señor hablando le dice, yo en ti voy a continuar lo que tu papá empezó, tú lo vas a terminar, porque el papá de él era cristiano. Y el papá de él, hace muchos años atrás, con otros hermanos, donaron el terreno que es de la iglesia. Lo que no sabía el pastor Carlos es que quien iba a heredar el ministerio era él, el bastardo de la casa. Estoy hablando de más de 10 hermanos. Y los hijos legítimos, ninguno, tristemente, le sirve a Dios. Ninguno. El único es el bastardo. Como la historia de David. Como la historia de David. Tal cual. El menor, el último, y el pastor Carlos, Dios lo ha levantado y le ha dado autoridad y lo respeto como mi pastor que es. Y le doy gracias a Dios porque él fue el que me ha guiado, mi mentor. Y él tiene una autoridad tremenda porque Dios lo ha levantado en La Vega a él. Y La Vega a él, en La Vega lo respetan. Lo respetan las autoridades del pueblo. Tanto así que La Vega no se considera un pueblo religioso. La Vega es un pueblo que acepta el cristianismo. Gloria a Y Dios. una de las personas, primeramente Dios a través de él, el pastor Carlos. ¿Y sabe por qué yo le digo esto, mi hermano? Porque cuando una persona reconoce que es culpable y reconoce que está mal, escúcheme, Dios hace mucho en ella. Así es. Demasiadas cosas. Y yo quiero invitarle, mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando en esta noche, a que usted se levante en Dios, a que usted se levante y reconozca. Y dice la palabra, contra ti, contra ti. ¿Contra quién sabe David que falló? ¿Esto es contra la gente? No. Esto es con Dios, mi hermano. Y usted tiene que restaurarse, no por la gente ni por el que dirán, sino por su relación con Dios. Así es. Hay personas que tristemente no confiesan su pecado por vergüenza a la gente, como pensando que la gente, que es con la gente, no, es con el Señor. Incluso esta palabra de contra ti he pecado es una palabra que David ya había dicho cuando Natán le confronta y le dice, he pecado contra Jehová. Amén. Así ¿Sabe es. que fue contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Y hay algo interesante en el versículo 4. Porfa, vuélvelo a leer. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Uy, el tiempo se nos está yendo. Pero bueno, quiero continuar con lo siguiente. Nos leía Ana la segunda parte del versículo 4. Y he hecho lo malo delante de ¿qué? De sus ojos. ¡Ah! ¿Delante de qué? De sus ojos. Es que siempre que estamos haciendo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, siempre Dios el Señor está ahí viendo. mirando. Escúchame lo que le voy a decir. ¿Sabe qué está haciendo? ¿Qué está reconociendo cuando él dice que es culpable? Está reconociendo que Dios lo vio. Que Dios lo vio. Y le voy a decir una cosa. Qué vergüenza que Dios presencie nuestros actos más viles. Terrible. Y le tengo una frase que el Señor me regalaba, que quiero leérsela, quiero decírsela en esta noche. Una frase que el Espíritu Santo me regalaba y que sé que es una realidad en ese texto. Nunca invitamos a Dios a que presencie nuestro pecado, pero debes saber que Él estuvo en primera fila. Así es. Tremendo. Vuelvo y la digo. Nunca invitamos a Dios a que presencie nuestro pecado, pero debes saber que Él estuvo en primera fila. ¿Quién estuvo en primera fila presenciando el pecado de David? Dios. ¡Qué vergüenza con Dios! Lo invitamos a nuestros hogares, lo invitamos a nuestro corazón, lo invitamos a que nos acompañe por un lugar que no quisiéramos ir porque nos da miedo. Le invitamos a que tome las riendas de nuestra vida, pero cuando vamos a pecar no lo invitamos. Aún así, Él está ahí. En primera fila. Y por eso David dice, pequé delante de tus ojos. Le quiero decir a usted, amigo, que me está escuchando, ¿tú crees que Dios no ha visto lo que tú has hecho? ¿Tú crees que Dios no ha visto lo que yo he hecho en lo privado, en lo íntimo, donde no hay un ser humano? Dios ha estado ahí. Ahí está. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se siente usted con Dios al recordar todos los pecados que usted hizo y saber que Él estuvo ahí?
Dígame, ¿alguien nos puede escribir cómo se siente usted en esta noche? Terrible. Terrible, ¿no le parece a usted? Esto es muy terrible. Por eso yo le dije. Todas las cosas que uno hizo antes de conocer a Dios y uno Claro, dice, mire, Señor, quisiera uno como tener una varita mágica y devolver el tiempo y borrar. y borrar todo Sí. aquello. Tremendo. Y yo le tengo que decir a usted, hermana Ana, que me está escuchando en esta noche, a todos los que nos están viendo. Cuando uno dice que Dios ve todo, uno solo piensa en lo bueno. No. Pero no pensamos que Dios estuvo en primera fila el día que yo estaba pecando. Ahí Wow. estaba Él. Y esto es tremendo. Y David está reconociendo que el día que él se acostó con Betsabé, el que estaba presenciando ese acto de pecado era Dios. ¡Wow, Dios! Y yo le quiero decir a usted, hermano, que ojalá usted se sienta observado las 24 horas de su día. Siéntase observado por Dios, porque Dios lo está observando. Siéntase observado por el Señor y que esto de sentirse observado impida que tú y yo fallemos. Amén. Impida que tú y yo vayamos a cometer actos de pecado, que lo pensemos 2, 3 veces y que nunca lleguemos a hacerlo, porque sabemos que Dios nos está observando. Y qué pena con mi Señor que me vea haciendo cosas feas, sucias, desagradables. Y en el texto cuarto, para pasar al quinto, hay una segunda parte y dice el texto, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí hay dos cosas que David tristemente descubrió de Dios, que era justo y que era puro. Le quiero preguntar, ¿usted cómo quiere descubrir que Dios es justo y puro? ¿Por el pecado que usted cometió? ¿Cómo usted quiere reconocer que Dios es justo y que es puro? Yo no quiero conocer la justicia de Dios por pecado porque la disciplina es muy grande. Yo quiero conocer el lado misericordioso, como lo decíamos la semana pasada. Amén. Ese lado de amor, Amén. de papá consentidor, de papá proveedor, de ese papá amoroso. Pero yo no quiero conocer el lado de justicia del Señor porque... ¿De qué manera? Te quiero preguntar porque el texto es rico. ¿De qué manera quieres entender que Dios es justo y puro? David dice, Señor, yo creí que tú eras justo porque me dabas la victoria frente a mis enemigos. Yo creí que tú eras justo porque tú me salvaste de Saúl. Eso que era injusto, que él me persiguiera, tú fuiste justo y me levantaste. ¿Usted cómo quiere conocer que Dios es justo? ¿De esa manera, en bendición? ¿O quiere conocer que Dios es justo por sentenciarlo a usted? Porque David lo que está diciendo en el texto es, la condena que tú me diste es justa porque tú eres justo. ¿Y cuál fue la condena que Dios le dio a David por su pecado? Dice la Biblia en los versículos del segundo libro de Samuel. No los vamos a buscar, pero se los nombro. Del 12, del 10 al 11. Le dice, siempre la espada estará en tu casa. Tus mujeres se irán con hombres delante de todo el mundo. Delante de todos. Tus hijos se levantarán contra ti. Dijo David, porque la única vez, y nunca se le olvide esto, la única vez en que Dios va a permitir que tú seas juez es que seas juez de ti mismo. De ti mismo, únicamente. De ti mismo. Y dice la palabra que David juzgó al hombre rico de la historia de Natán. Y le dijo, merece pagar 4 corderos, con 4 ovejas, la oveja que mató. Y fueron 4 hijos los de David que murieron. Los nombrábamos hace 8 días. Sí. David fue juez para su propio caso. ¿Cómo quiere conocer la justicia de Dios? Yo quiero conocerla porque diga yo, Dios me libró de algo injusto. Amén. No quiero decir, Dios eres justo porque me diste una sentencia justa por mi pecado. Yo le quiero invitar a usted, mi querido amigo, a que usted descubra los más hermosos y grandes atributos de Dios por haberlo obedecido y no conozca los grandes atributos de Dios por haberlo desobedecido. ¿Qué palabra? Sí, muy confrontadora. ¿No le parece a usted confrontadora? Muy confrontadora. Yo prefiero leer en la Biblia que me diga que el Señor es fuego consumidor y no llegar a experimentarlo para decir si es así. Tal cual. ¿No le parece a usted? Sí, obvio. Obvio. Quiero invitar a usted, mi amigo, a que usted... Esto como dice, da temor y temblor. Da temor y temblor. Da temor y temblor, total. porque... Claro, y por esa razón, hermana Ana, porque David sabía quién era Dios,
en todo su pasaje, si tú quieres leer el Salmo 51, Sí. en ningún lado David trata de justificarse. No. No. En todo No momento trata de reconoce buscar que es un disculpas, pecador. no. Reconoce que él que es culpable delante de Dios, porque eso es lo único que sirve delante del Señor. Reconocer cómo llevarle la contraria a Dios. Cómo decirle, Señor, estás equivocado con el juicio que... Es Imposible. imposible. Es imposible. Y dice la palabra, para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Dios dijo que le iba a suceder. Amén. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Eres justo. Y termina el texto diciendo, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Unas palabras citadas por el mismo Pablo en Romanos 3:4. Allí justifica Pablo y argumenta la injusticia y la justicia. Y Pablo dice lo siguiente: nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Justicia del Señor. Nuestra injusticia hace que resalte la justicia de Dios. Y yo le quiero invitar a usted, amigo, que me escucha en esta noche, que reconozca que es culpable. Reconocer que es culpable, como le decía al principio, es permitir que Dios trabaje de forma poderosa sobre su vida, sobre su corazón. Así que le quiero invitar en esta noche a que usted reconozca que es culpable. Tenemos las 8:25. Bendito sea Dios. Ya vamos a terminar por hoy. Definitivamente está muy rico, ¿no le parece a usted? Sí, Esta tercera parte está deliciosa. Sé que Dios está confrontándonos. Sé que Dios lo está confrontando a usted y me está confrontando a mí. Y yo le quiero invitar a que usted vea este último versículo con nosotros. Versículo 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Primero, algo para decir frente a este versículo. Lo primero, que no es una justificación. No es justificando por qué él le falló a Dios. No está justificando nada. Al contrario, está explicando su necesidad de Dios. Está explicando que necesita de Dios porque desde que lo concebió su madre, él es pecador. Y se han dado dos, porque es un pasaje, como lo llamarían muchos, un pasaje oscuro en teología. ¿Por qué? Porque no es clara su interpretación. Empezando de que la mamá de David no la nombra por ningún lado la Biblia. Nombra a su papá. El único pasaje que nos habla de la mamá es este. No conocemos su nombre, no conocemos su vida, etc. Pero hay algunas cosas interesantes que podríamos decir acerca de ello. Lo primero, cuando lo mandan llamar, cuando va a ser ungido por el profeta Samuel, dice la palabra que David no estaba en la casa. Estaba con las ovejas. Estaba con las ovejas. Como si lo tuviesen en menos. Exacto. Como si lo tuviesen en menor valor. Esto se ha prestado para que algunos interpreten y digan que David no era hijo legítimo, es decir, que era un bastardo, como lo podríamos llamar, que su mamá posiblemente era una esclava o una prostituta. Amén. Es lo que algunos podrían decir. Es la interpretación que le han dado algunos. Y otra interpretación acerca de esto, porque no podemos llegar a la especulación, es entender que David lo que está haciendo en el texto es reconociendo con lo que todo ser humano nace, con la concupiscencia. Claro. Es decir, con el pecado original. Él está reconociendo su naturaleza caída. Amén. De pecado. Y dice, yo necesito de Dios desde que nací. Porque desde que nací soy pecador. Aún en pecado me concibieron. ¿Está bien? Entonces, para cualquiera que sea la interpretación correcta, para las dos importa entender lo siguiente. Que David en el texto, cuando habla de su mamá y desde su nacimiento, está diciendo que desde el principio y hasta el final de su vida necesita el perdón de Dios. Amén. Necesita reconocer delante de Dios su pecado, bien sea desde el principio. Y necesita la ayuda de Dios en todo momento. Necesita la ayuda de Dios en todo momento. Necesita la intervención de Dios. Y ahora más, que ha cometido las patas, como diríamos algunos. David, si usted se da cuenta, mi hermana, desde el texto 3 hasta el texto 5, aprovechó para confesarle todos sus pecados a Dios. Qué necesidad de estar bien con Dios, ¿no le parece? Así es. Qué necesidad de restaurar su relación Amén. Con el Señor. Qué necesidad de restaurar su relación con Dios. Como buscando ese afán, ¿no? Señor, ¿hay otro pecado que yo haya cometido que tenga? Sí, desde que yo nací. Desde el principio te necesito.
Así ¿Sabe es. qué encuentro en este hombre? Un corazón arrepentido realmente. Corazón que ama a Un Dios. corazón que ama a Dios, un corazón que está demostrando que necesita del Señor desde el principio de su nacimiento. Amén, Sí, así es. incluso le quiero contar para que usted lo sepa, que incluso hay en el Midrash y en el Talmud, que son interpretaciones del Antiguo Testamento de los judíos, existen historias acerca de la mamá de David. Y cómo es posible que un hombre, es decir, para resaltar la soberanía de Dios, si es verdad que la mamá de David fue una prostituta o una esclava, él era un hijo ilegítimo, ¿cómo pudo él ocupar un puesto de rey si era indigno? Estas cosas solo las puede hacer el Señor. Por eso yo quiero aprovechar para ir terminando en esta noche a las 8:30 de la noche. Quiero decirle a la hermana Ana, a todos los que nos están escuchando, mira, realmente en la vida de David y en la vida nuestra, no importa la forma en que nosotros nos hayan concedido nuestros papás. No importa, incluso para Dios es irrelevante el pecado. ¿En qué sentido? En que Él está examinando para ti, a ti cuánto te importa Dios. Amén, así es. Incluso esta gran prueba, porque también podríamos llamar que fue una gran prueba que pasó el rey David, midió lo que realmente había en su corazón. Midió si le importaba más su posición como rey o si le importaba más su posición como hijo y siervo de Dios. Y definitivamente la Biblia nos muestra que David amó más al Señor que a su propio puesto, que a su propio... que el lugar donde se encontraban. Total, exacto. Y que de esta manera Dios pudo trabajar con él y restaurarlo. No sé qué pecados has cometido. Yo también tengo, como dicen por ahí, rabo de paja. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Creo que todos hemos fallado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Eso lo dice la palabra. Y es tremendo, perdón que lo Tranquila, interrumpa, pastor, tranquila. porque aquí él da a entender como que, o sea, y lo podemos ver inclusive en el testimonio que usted da de Pastor Carlos, que aún en el pasado que hayamos venido, Ajá. en nuestras generaciones, en él se restaura, Amén. o sea, se restaura totalmente y luego lo coloca en lugares de privilegios. Total, así es. O sea, total. Y David, en algún momento tocaremos esa historia. David, cómo pasa la consecuencia de sus pecados. Tiene sí, que ver morir a sus hijos. Absalón se levanta contra él, quiere David matarlo. sufre la persecución, Una persecución terrible que sufrió David, pero David callado porque David sabía que era consecuencia que de lo era que había hecho. consecuencia, que el juicio era justo, Amén. que el juicio había sido justo. Y cómo luego, al final de sus días, Dios nuevamente lo restaura y lo levanta. ¿Por qué? Porque David pasó aprobado la consecuencia de su pecado. Yo te quiero decir, amigo y hermano, Dios te quiere ayudar y te quiere salvar. Dios a ti y a mí nos quiere restaurar de las cosas que posible hayamos hecho. No sé cuáles, solo Dios la conoce. Este mensaje no está para restregarte los pecados en la cara, no. Está para decirte que hay una salida y que un corazón arrepentido, primero, acude a Dios y segundo, reconoce su culpabilidad. Amén. Reconoce que es culpable. Amén. Yo te invito a que tengamos este corazón. Dios puede hacer mucho por nosotros. Incluso, no sé, puede que la sentencia se nos rebaje. Sí, claro. No lo sé, Dios solo lo sabe. Y tenemos que tener la convicción y la paciencia para entender que cuando ha habido pecado y el Señor quiere restaurar nuestras vidas, simplemente, siempre va a haber la consecuencia, pero tenemos que esperar en Dios, tener la paciencia, porque a veces queremos ya que nos restaure ya. Total. Y entonces cuando no vemos la respuesta ya, entonces nos desesperamos y viene... Y muchas veces le damos cabida al enemigo. Así es. De enviarnos pensamientos, no es que no ha sido restaurado porque tú todavía no. Entendamos que cuando el Señor, entendamos la misericordia que Él tiene para con nosotros y Así que es. cuando Él nos ama, Él nos va a restaurar en su totalidad, en su tiempo, y que tenemos que tener paciencia y no quejarnos, porque muchas Amén. veces eso le da cabida a la queja. Total. Y entonces retrasa nuestro proceso y retrasa la bendición que el Señor tiene para con nosotros. Amén, total, total, así es. Y por eso en el pasaje, lo que yo encuentro, lo que encontramos hasta el versículo 5 es David reconociendo que es culpable. No simplemente diciendo, sí, yo la embarré, no. Que es culpable. Y demuestra hechos y demuestra características de un hombre que se siente culpable.
porque sabe que es con Dios la cosa, no es con la gente. No es simplemente con las personas, es con Dios. Te invito a que reflexiones conmigo, te invito a que reflexionemos en esta noche, te invito a que le digas a Dios, ayúdame. Hemos tratado este tema porque nos parece oportuno para cada uno de nosotros. Así es. Demasiado oportuno. Y nunca se te olvide lo que te dije. Nunca invitamos a Dios a que presencie nuestro pecado, pero debes saber que Él estuvo en primera fila. Wow. Terrible. Oremos al Señor. Tremendo. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Qué hermoso es escuchar tu palabra, Señor. Qué confrontante, Dios. Para mí, Señor, tú sabes que ha sido confrontante esta palabra. Ha sido enriquecedora, Señor. Ha sido, Padre Celestial, reto para cada uno de nosotros. Y oro por cada amigo y hermano que nos está escuchando y viendo. Señor, posiblemente con diversas circunstancias y posiblemente muchas de ellas de pecado. Enséñale hoy, Dios, que tú quieres en él, en ella, un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido que se caracterice por acudir a ti, primeramente, y segundo, por reconocer que es culpable. Señor, el Salmo 51 es un salmo magistral de lo que podría componer alguien que está arrepentido. Oro por cada persona que está allí viéndonos y que nos duela, Señor, cuando te fallamos. Que no nos deje en paz día y noche. Delante de nosotros esté esa conciencia acusándonos para que nos lleve a confesar delante de ti y poder restaurarnos. No permitas que nos guardemos nada, sino permite, Dios, que podamos, Espíritu Santo, estar bien delante de ti y reconocerte que hemos fallado en algunas circunstancias de nuestra vida. Llévanos, Señor, a estar bien contigo. Te imploro por aquellos que necesitan urgentemente restaurarse, que se sienten alejados en pecado. Dios, no permitas que ellos piensen que ya el pecado los consumió y que no hay nada que hacer. No, porque tu Hijo Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y hacemos válida, Señor, este gran sacrificio sobre nosotros, Dios. Hacemos válido el sacrificio tuyo en la cruz, amado Rey, y te pedimos hoy perdón por cada pecado que hemos cometido. Te damos gracias, Señor, y te pido que restaures nuestras vidas y nos lleves a adorarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mi hermana Ana, muchas gracias por acompañarme hoy nuevamente. Gracias a usted por darme el privilegio de invitarme Claro que nuevamente. sí. Amén. Entonces, le reto para que en 8 días, el próximo miércoles, 9 de septiembre, si no estoy mal, 9 de septiembre, estemos conectados nuevamente con la cuarta parte. Amén. Iríamos con la cuarta parte, así que prepárase porque lo que viene está bomba, dirían por ahí. Así es. Entonces le invito a que se conecte con nosotros para un corazón arrepentido, cuarta parte. Muy bien, entonces allí lo espero el próximo martes para que pueda estar con nosotros. Antes quiero agradecer a cada persona que nos escribió, que nos deja sus comentarios. Dios los bendiga. Gracias por escribirnos. Espero que Dios le haya hablado a su vida y a mi vida. Le recuerdo que el domingo tenemos la celebración de la Cena del Señor. Este domingo tenemos la celebración de la Cena del Señor. Así que le quiero invitar a que esté muy conectado con nosotros y que se prepare. Prepare los elementos allí en su casa. Prepare jugo de uva, prepare jugo de mora, no sé lo que usted tenga a su mano, incluso si pan, tiene galleta, agua. No lo importante es amén. El privilegio amén, que usted se coloque celebrar. en privilegio con Dios, que usted celebre este privilegio. La palabra nos dice que hagamos esto en conmemoración suya, que conmemoremos que Él fue a la cruz por nosotros. Amén. Es un tiempo para restaurarse, estamos hablando de un corazón arrepentido. Y celebrar la cena es una oportunidad para reconocer que estamos mal y para renovar votos. Yo lo digo así, es renovar votos matrimoniales con el Señor, decirle: Dios, me caso otra vez contigo, te acepto como mi Salvador nuevamente, aunque ya tú lo hayas hecho. Renueva votos con Él. Gracias por haberte conectado con nosotros. Dios te bendiga. Esperamos que el Señor haya hablado a tu vida y te esperamos entonces muy pendientes de nuestros tiempos de oraciones. Por favor, muy pendientes de nuestros devocionales que estamos compartiendo cada día, muy pendientes de nuestro estudio que estamos realizando los días sábados a las 8 de la noche. Te espero allí conectado también. Estamos tocando las doctrinas fundamentales y este sábado vamos a continuar
con la doctrina acerca del Espíritu Santo. Así que le invito a que esté usted allí conectado con nosotros. Si tiene preguntas, nos la puede hacer. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo el tiempo, la paciencia y todo lo que ustedes representan para nosotros, que es muy grande. Dios los bendiga a todos y que el Señor sea llenando sus vidas de bendiciones.